Capítulo 1. Un reencuentro bajo presión. Mia Brooks se encontraba frente a la reluciente torre de cristal de Industrias Blackwell. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho. Su habitual bata blanca había sido sustituida por un vestido azul marino, pero aún se sentía fuera de lugar en aquel mundo de lujo. 5 años atrás, jamás imaginó que volvería allí, y mucho menos que se encontraría con Dominic Blackwell, el hombre que una vez lo había significado todo para ella y que ahora era el director ejecutivo de un imperio financiero del carbón. Pero el destino no le había dado otra opción. La empresa familiar, Brooks y Sons, estaba al borde de la quiebra, y su padre, que luchaba contra un cáncer de hígado, ya no podía soportar el peso. Dominic era su única oportunidad de salvar su legado y el sustento de decenas de empleados que dependían de ella. Mia respiró hondo, como antes de cada cirugía intensa. Como neurocirujana de renombre, conocía bien la presión y las decisiones de vida o muerte en el quirófano. Pero esta vez, no empuñaba un bisturí. Estaba allí para suplicar. Empujó la puerta, el taconeo de sus tacones resonaba constantemente en el suelo de mármol. La secretaria de Dominic, una mujer de mediana edad y mirada penetrante, la condujo a la oficina del último piso. La puerta se abrió. Dominic estaba sentado tras un escritorio de caoba negra. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, proyectando sombras sobre su rostro escultural. Era tan guapo como ella lo recordaba, cabello oscuro y espeso, ojos de un azul profundo. Pero ahora irradiaba una fría autoridad. Su traje negro a medida le sentaba como una armadura, protegiendo al hombre que una vez amó. No levantó la vista de inmediato, con los ojos fijos en la pantalla, como si su presencia fuera solo una cita sin importancia. Mia Brooks, dijo finalmente, en voz baja y seca. Creí que nunca volverías a pisar este lugar. Mia apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas para estabilizarse. No estoy aquí por mí, Dominic. Estoy aquí por la empresa de mi familia. Brooks & Sons se está hundiendo. Mi padre está muy enfermo. Eres el único que puede ayudar. Dominic se recostó en su silla, con la mirada clavada en ella. ¿Y por qué debería ayudarte, después de todo lo que hiciste? Sus palabras le hirieron profundamente. Mia quería gritar la verdad, que hacía 5 años, su madre la había chantajeado para que se marchara, obligándola a proteger a su familia y su carrera médica. Pero guardó silencio. ¿De qué serviría ahora? Su madre, Margaret Blackwell, seguía siendo una figura a tener en cuenta, y Mia no se arriesgaría a que volviera a pagar el precio. Porque puedes, respondió con voz firme. Industrias Blackwell tiene los recursos para salvar a Brooks & Sons. Sé que no se dedica a la caridad, pero esta es una oportunidad de inversión. La empresa tiene potencial. Solo necesita un préstamo y una reestructuración. Dominic rió, con una risa seca y sin humor. Sigues tan aguda como siempre, Mia, pero no me gustan los discursos bonitos. Si te ayudo, quiero un precio que valga la pena. A Mia se le encogió el estómago. Se había preparado para esto, pero su corazón aún temblaba. ¿Cuál es tu precio? Dominic se levantó y caminó lentamente hacia ella. Se alzaba sobre ella, su presencia como una tormenta silenciosa que la atraía. 1 año, dijo, en voz tan baja que era casi un susurro. Vivirás conmigo, serás mi esposa, legalmente en el papel, y me darás un hijo, un heredero. Mia se quedó paralizada como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. ¿Tú? ¿Qué acabas de decir? Retrocedió un paso, pero la mirada de Dominic la inmovilizó. No te hagas la sorprendida, dijo con voz gélida. La junta directiva está dando vueltas tras el escándalo del año pasado. Una familia estable, un heredero. Fortalecerá mi posición. Necesitas dinero. Yo necesito un hijo. Es un trato justo. A Mia se le subió la sangre a la cabeza. Como médica, había jurado salvar vidas, proteger a la humanidad. Pero ahora él le pedía que convirtiera su cuerpo, su futuro, en una cláusula contractual. Quería gritarle, decirle que se había convertido en un monstruo. Pero entonces pensó en su padre, postrado en cama, y en las docenas de empleados de Brooks y Sons con familias que alimentar, esperando que ella les salvara el trabajo.
No tienes derecho a exigir esto, dijo con la voz temblorosa de furia. No soy un producto para que lo intercambies. Entonces vete, dijo Dominique, volviendo a su escritorio. Pero no esperes que mueva un dedo para ayudar a tu familia. Mia se quedó allí, con el corazón oprimido por la angustia. Pensó en las cirugías que había realizado, donde una sola decisión podía cambiar el destino de una persona. Esta vez, su decisión cambiaría el destino de toda una familia, y el suyo propio. Quiero condiciones, dijo ella, recuperando la firmeza de un médico acostumbrado a negociar con la muerte. Después de un año, me voy, libre. Si así lo decido, conservo la custodia del niño. Y usted garantiza una reestructuración completa de Brooks & Sons, no solo un préstamo. Dominique arqueó una ceja y esbozó una leve sonrisa. Aún sabes jugar, Mia. Abrió un cajón y sacó un archivo. Mi abogado redactará el contrato. Pero recuerda esto, una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Mia lo miró a los ojos, buscando un rastro del Dominique que una vez amó. El chico que le había dado la mano bajo un cielo estrellado y le había prometido el mundo. Pero el hombre que tenía ante ella era un muro de hielo, y no sabía si su corazón aún latía por ella o solo por venganza. Pues hazlo, dijo con frialdad. ¿Redacta el contrato? Lo firmaré. Dominica sintió, pero cuando ella se giró para irse, su mano se cerró bajo el escritorio. Ver a Mia, con su cabello castaño recogido en alto, esos ojos marrones inquebrantables, el paso seguro de un médico que salva vidas, le apuñaló el corazón. La odiaba por haberlo abandonado hacía 5 años sin decirle nada. Pero aún así, su fuerza, su intrépida determinación, lo atrajeron. Igual que el día que se conocieron en el aula universitaria. Al cerrarse la puerta tras ella, Dominique miró por la ventana la ciudad que se extendía abajo. Había ganado esta ronda, pero ¿por qué sentía que lo había perdido todo? Estás viendo Historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que incluso el más pequeño acto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor a menudo llega cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Quédate con nosotros. La historia apenas comienza. Capítulo 2. El contrato y el doloroso pasado. Mia estaba sentada en la fría y estéril sala de conferencias de Industrias Blackwell, con las intensas luces fluorescentes blancas proyectando un intenso resplandor sobre la pila de documentos que tenía delante. El contrato, más denso de lo que esperaba, se extendía ante ella como una sentencia. Cada página estaba meticulosamente redactada, detallando los términos. Viviría con Dominique Blackwell durante un año, sería su esposa legal y le daría un hijo, su heredero. Después de eso, sería libre, siempre que Brooks & Sons se salvara, y tendría derecho a la custodia si así lo deseaba. Pero al tomar el bolígrafo, la mano de Mia tembló. Como neurocirujana, había jurado salvar vidas, proteger la dignidad humana. Ahora sentía que estaba traicionando ese juramento, vendiendo su libertad para salvar a su familia. Dominique se sentó frente a ella, con sus profundos ojos azules, fríos como el hielo. No dijo nada, solo la observó con un desprecio apenas disimulado. ¿Por qué dudas?, preguntó en voz baja pero cortante. ¿No es esto lo que quieres? ¿Dinero para salvar la empresa? ¿Para salvar a tu padre? ¿O crees que estás por encima de todo? Sus palabras se clavaron como una cuchilla en el corazón de Mia. Quería gritar, decirle que no era codiciosa, que hacía 5 años había sacrificado su amor porque la obligaron. Pero se mordió el labio y guardó silencio. Su madre, Margaret Blackwell, seguía siendo una sombra amenazante. Mia no se atrevía a imaginar qué haría si se descubría la verdad, que Margaret había amenazado con destruir la empresa familiar, enviar a su padre a prisión y usar su influencia para revocarle la licencia médica si no se alejaba de Dominique. No sabes nada, respondió Mia en voz baja pero firme. Pero si crees que estoy aquí por dinero, bien, firmo. Dominique curvó el labio, su sonrisa carente de calidez. Me dejaste sin decir una palabra, Mia. Desapareciste justo después de que te propusiera matrimonio, ¿y ahora regresas pidiendo limosna? No te hagas la noble. No eres diferente a los demás. Sus palabras la dejaron sin aliento. Mia lo miró a los ojos, buscando incluso un fragmento del Dominique que una vez amó.
El joven que la había abrazado en su pequeño apartamento universitario y le había susurrado promesas de darle el mundo. Pero el hombre que tenía ante ella ahora era un muro de piedra, construido a partir del resentimiento y el dolor. Quería decirle la verdad, pero el miedo a la venganza de su madre, especialmente hacia su padre enfermo, la detenía. Tomó el bolígrafo y firmó en la última página. La tinta negra se desbordó en el papel como sangre de una herida invisible. Listo, dijo, devolviéndole el contrato. ¿Contenta ya? Dominique tomó el documento y hojeó algunas páginas, sin apartar la mirada de su rostro. Bienvenida al infierno, Mia, dijo con una voz tan fría que le dio escalofríos. De ahora en adelante, me perteneces. 1 año, ni más ni menos. Mia se puso de pie, con las piernas pesadas como el plomo. Quería salir de aquella habitación para escapar de la agudeza de su mirada. Pero antes de que pudiera moverse, los recuerdos la asaltaron, arrastrándola hacia una tormenta de dolor. Hace 5 años, en la Universidad de Stanford, Mia, de 24 años, llevaba su bata blanca mientras revisaba sus apuntes para los exámenes finales antes de graduarse. Dominique, entonces un ambicioso estudiante de economía, entró con un ramo de flores silvestres en la mano. «Trabajas demasiado», dijo, colocando las flores en su mesa. «Pero esta noche, tómate un descanso. Tengo una sorpresa para ti». Esa noche, bajo el cielo estrellado de la bahía de San Francisco, Dominique se arrodilló y sacó un sencillo anillo de plata. «Mia Brooks», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «Eres la única persona con la que quiero pasar mi vida. ¿Te casarías conmigo?» A Mia se le paró el corazón. Lo amaba lo suficiente como para dejarlo todo. Pero pocos días después, su madre, Margaret, apareció en su apartamento. Con cabello plateado y ojos afilados como cuchillas, la mujer se sentó y colocó un expediente frente a ella, con documentos que detallaban la muerte de Brooks y su hijo. «Deja a mi hijo», dijo Margaret con voz serena pero gélida, «o la empresa de tu padre quebrará. Podría ir a la cárcel y olvidarse de ejercer la medicina. Tengo la influencia para asegurarme de que nunca más vuelvas a usar un bisturí». Mia lloró, suplicó, pero Margaret no se inmutó. «No eres lo suficientemente bueno para Dominique», dijo. «Desaparece y dejaré a tu familia en paz». Mia le escribió una carta a Dominique, explicándole todo y pidiéndole perdón. La dejó en su buzón y se fue sin mirar atrás. Nunca supo que Margaret había tomado la carta, la había quemado hasta convertirla en cenizas y le había hecho creer a Dominique que Mia lo había traicionado por egoísmo. Mia regresó al presente, de pie en la puerta de la sala de conferencias. Se dio cuenta de que tenía los puños tan apretados que las uñas le habían hecho sangre. Como médica, estaba acostumbrada al dolor, a sus pacientes y al suyo propio. Pero este dolor, estar frente al hombre que una vez amó y ser recibida con desprecio, era algo que no podía analizar ni sanar. Dominique se puso de pie, con el contrato en la mano, y pasó junto a ella. Al hacerlo, se detuvo, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su aliento, una extraña contradicción con su voz gélida. «Te mudarás a mi ático esta noche», dijo. «No llegues tarde. Odio esperar». Mia no dijo nada. Simplemente asintió, con la mirada fija en el suelo. Cuando él se fue, ella se quedó sola en la habitación vacía. Pensó en su padre, acostado en su cama de hospital, y en los empleados de Brooks y Sons, gente que creía que ella podía salvar sus empleos. Pensó en el juramento hipocrático, sobre preservar la vida, y se preguntó si firmar este contrato lo había roto. Pero en el fondo, una pequeña parte de Mia, la parte que aún amaba a Dominique, por mucho que intentara ocultarlo, le susurraba que no lo hacía solo por su familia. También se metía en esto por sí misma, para enfrentarse a su pasado y demostrar que no era tan débil como él creía. Se secó las lágrimas, levantó la barbilla y salió. Era doctora. Sabía cómo levantarse tras cada caída, y no iba a dejar que Dominique Blackwell la destrozara. Capítulo 3, la primera noche y la confusión interior. El ático de Dominique Blackwell se alzaba sobre una reluciente torre en el corazón de la ciudad, sus paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de las brillantes luces urbanas. El lujoso interior, sofás de cuero blanco, mesas de mármol, candelabros de cristal, solo hacía que Mia Brooks sintiera aún más frío. Permaneció de pie en la amplia sala, abrazándose,
como si intentara aferrarse a un atisbo de calor en ese espacio desconocido. Como neurocirujana, Mia estaba acostumbrada a largas noches en hospitales, enfrentando presiones de vida o muerte, pero aquí, en el territorio de Dominique, se sentía prisionera del mismo contrato que había firmado. Dominique estaba sentado en el sofá a pocos metros de distancia, con un vaso de whisky en la mano, mirándola con una indiferencia escalofriante. Como ella se había mudado esa misma noche, no había dicho mucho más que unas breves instrucciones: su habitación está al final del pasillo. No me moleste a menos que sea necesario. La trataba como una obligación contractual, nada más, pero a veces, cuando creía que no lo veía, sus ojos brillaban con un destello de dolor, como si él también estuviera librando una guerra interna. Mia intentó mantener la calma, pero el corazón le latía con fuerza. Se había preparado para su frialdad, pero no esperaba que le doliera tanto. Quiso romper el silencio, gritarle que no era la traidora que él creía, pero en lugar de eso se sentó en el sillón frente a él, aferrada a su maletín médico, una costumbre que le había nacido de estar siempre preparada para emergencias. ¿Un día largo en el hospital?, preguntó Dominique de repente, con voz seca, aunque no del todo despectiva. Tomó un sorbo de whisky, con la mirada fija en el vaso. Mia parpadeó, sorprendida de que él hubiera iniciado una conversación. Asintió con voz tranquila pero firme. Una cirugía de 8 horas, una niña de 6 años, un tumor cerebral. La salvamos. No tenía pensado decir mucho, pero las palabras se le escaparon para calmarse. Despertó antes de que saliera del quirófano. Su sonrisa me recordó por qué elegí este trabajo. Se detuvo al darse cuenta de que estaba revelando demasiado. Como médica, se enorgullecía de su racionalidad y su control emocional en el quirófano, pero allí, frente a Dominique, se sentía vulnerable. Dominique no dijo nada, pero su mirada se suavizó por un instante. La miró como si viera a la Mia de hacía 5 años, la chica que había hablado con tanta pasión sobre salvar vidas, la chica a la que una vez había amado con desenfreno. Se levantó, se acercó a una estantería de la esquina y cogió una botella de vino tinto. «Bebe conmigo», dijo. No era una petición, era casi una orden. Mia dudó, pero aceptó el vaso que le ofreció. Necesitaba algo que calmara el dolor en el pecho. Se sentaron en silencio, bebiendo a sorbos, mientras un suave jazz zumbaba por los altavoces. El vino le iluminó la mente y los recuerdos la inundaron. Noches que habían pasado juntos en la universidad, riendo, soñando, compartiendo su futuro. Miró a Dominique y, por un instante fugaz, él no era el despiadado director ejecutivo. Era el chico que una vez la tomó de la mano bajo las estrellas. Dominique dejó su vaso y la miró fijamente. Regresó a la estantería y sacó un cuaderno de cuero desgastado. ¿Recuerdas esto?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Lo abrió y reveló notas manuscritas sobre neurología, la letra de Mia de cuando estudiaba para su graduación. Lo dejaste en mi apartamento. Lo conservé como recordatorio de quién me traicionó. Mia sintió que se le partía el corazón. Quería explicarle, decirle que no se había ido porque había dejado de amarlo, sino porque su madre la había obligado. Pero el vino y el dolor le obstruían la garganta. Ella negó con la cabeza, con lágrimas amenazando con caer. No lo entiendes, Dominique. Nunca lo entendiste. Quizás fue el vino o los recuerdos, pero al instante siguiente, Dominique estaba frente a ella, rozándole la mejilla con la mano, sus dedos cálidos contra su piel helada. Entonces explícame, susurró, con la voz ronca por la emoción. ¿Por qué me dejaste? Mia no respondió. Ella simplemente lo miró a los ojos y vio el mismo dolor reflejado en ella, y entonces, como una ola irresistible, se besaron. Fue un beso de pasión y dolor, de anhelo y resentimiento. Él la rodeó con los brazos, atrayéndola contra su pecho como si temiera que volviera a desaparecer. Mia respondió, aun sabiendo que era un error. Se dejó llevar por él, por los recuerdos, por el hombre que una vez amó. Cayeron en el sofá, y la ropa se deslizó al suelo. Esa noche se pertenecían el uno al otro, no por el contrato, sino por lo que una vez tuvieron y lo que habían perdido. Pero cuando terminó, la realidad regresó como una bofetada. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por la pared de cristal, despertando a Mia. Estaba tumbada en el sofá, con una manta fina encima. Le dolía el cuerpo y tenía el corazón destrozado.
Dominique se había ido. Sobre la mesa estaba el viejo cuaderno y una nota: no confundas esto, es solo parte del contrato. Mia se aferró a la manta, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Se odiaba por ser débil, por fallar en la cirugía más importante de su vida, su propio corazón. Como médica, siempre se había enorgullecido de su control, de su capacidad para mantener la calma cuando una vida dependía de ella. Pero la noche anterior se había dejado vencer por la emoción, y ahora estaba pagando el precio. Se levantó, se secó las lágrimas y se vistió. No tomó el cuaderno, pertenecía al pasado, y no podía dejar que la hundiera de nuevo. Entró al baño, se lavó los restos de la noche y se dijo a sí misma: sobreviviría este año, no por Dominique, sino por su padre, por los empleados de Brooks y Sons, y por ella misma. Pero al salir del ático rumbo al hospital, una pequeña parte de ella, la que aún amaba a Dominique, le susurró que no solo luchaba contra él, sino contra su propio corazón. Capítulo 4. El embarazo y la misión de la maternidad. Mia estaba en su despacho privado del hospital, sosteniendo la prueba de embarazo, con la mirada fija en las dos inconfundibles líneas rosas. Como neurocirujana, comprendía el significado mejor que nadie. Una nueva vida se estaba formando en su interior, una responsabilidad de la que no podía escapar. Pero sentía un gran pesar, no por la alegría de la maternidad inminente, sino por el peso del contrato que había firmado con Dominique Blackwell. Este niño no era solo suyo, era el heredero que él había exigido, parte del acuerdo para salvar la empresa de su familia. Se hundió en una silla, respirando hondo, intentando estabilizarse como lo haría antes de entrar en un quirófano. Como médica, estaba acostumbrada a analizar situaciones y tomar decisiones bajo presión. Se dijo a sí misma que manejaría este embarazo con precisión, lógica y sin interferencias emocionales. Pero al pensar en Dominique, en aquella noche de hacía 2 meses, llena de pasión y dolor en su ático, su determinación flaqueó. Él había dejado la nota. No confundas esto. Es solo parte del contrato. Esa frase la persiguió, como una herida que se negaba a sanar. Mia decidió mantener las distancias con Dominique, apegándose estrictamente a los términos del acuerdo. Siguió viviendo en su ático, pero lo evitaba, concentrándose en su trabajo en el hospital y supervisando la salud de su padre a distancia. Investigó por su cuenta sobre la atención prenatal. Se realizó chequeos regulares en el hospital y siguió un estricto plan nutricional. Como doctora, no necesitaba que nadie interfiriera con su cuerpo, y menos aún Dominique. Pero Dominique no la dejó en paz. Una tarde, justo después de terminar la cirugía, Mia encontró a una mujer de mediana edad esperando afuera de su consultorio. Dr. Brooks, soy la doctora Clara Carter, especialista en obstetricia. La mujer se presentó con tono profesional. El señor Blackwell me ha contratado para supervisar su embarazo. Mia se quedó atónita, y luego furiosa. No necesito un médico privado, dijo con brusquedad. Soy médica. Sé cuidarme sola. El doctor Carter sonrió cortésmente. Lo entiendo, pero el señor Blackwell insistió mucho. También ha contratado personal de seguridad y le ha pedido que se mude a su residencia principal en las afueras, para el fin de semana. A Mia se le subió la sangre a la cabeza. Esa noche, regresó al ático, decidida a enfrentarse a Dominique. Él estaba de pie en la sala, mirando por los ventanales, con su vaso de whisky de siempre en la mano. Las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro, resaltando sus rasgos fríos y afilados. No puedes controlarme así, dijo Mia con la voz temblorosa de ira. Estoy embarazada. Sí, según el contrato. Pero no necesito un médico privado, ni guardaespaldas, y mucho menos mudarme de aquí a tu finca. Dominique se giró para mirarla, deteniéndose brevemente en su vientre a un plano. Ambos sabían la verdad. No se trata de ti, respondió él en voz baja y cortante. Se trata del niño, mi heredero. No me arriesgaré. Sus palabras la apuñalaron, un recordatorio de que para él, este niño era solo una cláusula contractual, pero ella no se arrepentiría. Soy neurocirujano, Dominique. He salvado cientos de vidas. ¿Crees que no soy capaz de proteger a mi propio hijo? Dominique se acercó, acortando la distancia entre ellos. No dudo de tus habilidades, dijo con un tono más suave, casi un susurro. Pero no me arriesgo, no con este niño.
Mia lo miró fijamente a los ojos buscando algún rastro de emoción, cariño, incluso la más mínima calidez. Pero solo vio una intensidad contenida. Quería gritar, preguntarle por qué se tomaba tantas molestias si solo la veía como una herramienta. Pero en lugar de eso, habló con frialdad. Y luego lo dijo. ¿Se trata del niño? ¿O se trata de controlarme? Dominique no respondió de inmediato. Sus ojos parpadearon solo un instante. Se dio la vuelta, tomó un sorbo de whisky y dijo rotundamente, «Te mudarás para el fin de semana». El día que Mia se mudó a la finca, sintió como si entrara en una prisión dorada. La mansión era enorme, con largos pasillos y exuberantes jardines. Pero lo único que sentía era asfixia. Dominique no estaba, pero su presencia se palpaba en todas partes. Guardias apostados discretamente, planes de alimentación elaborados por una nutricionista, citas prenatales programadas con la doctora Carter. Mia intentaba conservar su autonomía, comprobando todo con sus conocimientos médicos. Pero el silencioso control de Dominique la desorientó. Nunca hablaba de amor, nunca demostraba afecto, pero cada gesto, desde asegurarle una habitación soleada hasta enviarle cestas diarias de fruta orgánica, denotaba un cuidado que trascendía los términos del contrato. Una noche, mientras leía revistas médicas en la biblioteca de la finca, Mia se topó con una vieja fotografía en un estante. Eran ella y Dominique en la universidad, sonriendo en la playa. Lo recogió, rozando con los dedos la imagen de su rostro, uno que aún no mostraba las cicatrices de la amargura. Sintió una opresión en el pecho. Como doctora, sabía curar cuerpos, pero ¿cómo se cura un corazón roto? Dominique entró en la habitación, sobresaltándola. Miró la foto que tenía en la mano, con los ojos ensombrecidos. No deberías estar revisando mis cosas, dijo, no con enojo, sino con cansancio. No era mi intención, respondió Mia, dejando la foto. Quería preguntarle por qué la conservaba, por qué le importaba tanto si solo la veía como un contrato. Pero en lugar de eso, simplemente dijo, gracias por todo. Pero necesito espacio, Dominique. No soy tu prisionero. La miró el tiempo suficiente para que ella pensara que no respondería. No eres una prisionera, dijo finalmente con voz áspera. Pero eres la madre de mi hijo, y haré lo que sea necesario para protegerlos a ambos. Sus palabras la inquietaron. Quería creer que le importaba, pero el recuerdo de su frío mensaje después de su noche juntos la mantenía en guardia. Asintió y se dio la vuelta, pero tenía el corazón hecho un desastre. Entendía los cambios que el embarazo le había provocado en su cuerpo, pero lo que no entendía era por qué su corazón seguía latiendo por él, el hombre que era a la vez su protector y su captor. Capítulo 5, La verdad oculta. Mia estaba sentada en la sala de descanso del hospital. Las luces fluorescentes del techo resaltaban el cansancio en su rostro. La cirugía de la mañana, un caso complejo de tumor cerebral, había durado más de lo previsto, pero el paciente finalmente estaba fuera de peligro. Como neurocirujana, Mia siempre encontraba consuelo en momentos como este, cuando había salvado una vida. Pero hoy, sentía un gran peso en el corazón. Su embarazo ya había entrado en su 8º mes, y la presión del contrato con Dominique Blackwell la hacía sentir como si estuviera en la cuerda floja, a punto de estallar en cualquier momento. Se hundió en una silla, sosteniendo una taza de café tibio. La doctora Sarah Kim, neuróloga y la colega más cercana de Mia, entró y puso una caja de galletas en la mesa. Pareces haber corrido una maratón, bromeó Sarah con dulzura, con la voz llena de preocupación. ¿Embarazada, neurocirujana y viviendo con un multimillonario frío? Mia, ¿eres una superheroína en secreto? Mia esbozó una leve sonrisa, pero el dolor se reflejó en sus ojos. Sarah siempre tenía una forma de abrirse, y hoy no pudo contenerse más. Ya no sé qué hago, Sarah, susurró. ¿Dominique? Ya no es el hombre que amaba, pero a veces veo cómo me cuida, y me pregunto si aún queda algo del hombre que una vez fue. Entonces recuerdo que es solo un contrato, y hace 5 años no tuve opción. Tuve que dejarlo. Sarah frunció el ceño, sentada frente a ella. ¿No tenías opción? ¿Qué quieres decir? Mia respiró hondo, como si se estuviera preparando para una cirugía. Su madre, Margaret Blackwell. Me amenazó. Si no dejaba a Dominique,
Dijo que destruiría la empresa de mi padre y usaría sus contactos para que me revocaran la licencia médica. Le escribí una carta a Dominique explicándole todo, pidiéndole perdón, pero nunca lo obtuvo, y ahora tengo demasiado miedo de decirle la verdad. Temo que vuelva a atacar a mi familia. Sara se quedó boquiabierta, pero antes de que pudiera responder, sonó la alerta de emergencia. Mia se levantó rápidamente, dejando a un lado sus emociones mientras volvía a su rol de cirujana. Lo que no sabía era que Dominique estaba de pie justo afuera del pasillo, con la mano apretada alrededor de su teléfono y el rostro pálido. Había ido a recoger a Mia para su revisión prenatal programada con el Dr. Carter, pero sin querer escuchó toda la conversación por la puerta entreabierta. Dominique condujo de vuelta a la finca, con la mente dándole vueltas. Las palabras de Mia resonaban en su cabeza. Ella me amenazó. Le escribí una carta. Él quería creer que era mentira, una excusa conveniente para explicar por qué lo había abandonado hacía 5 años, pero una parte de él, la parte que aún la amaba, por muy profundamente enterrada que estuviera, susurraba que podía ser verdad. Apretó el acelerador, y el Bentley arrancó por la autopista como si la velocidad pudiera ahogar la furia y el dolor que lo atormentaban. Esa noche, Dominique llegó a la finca de su madre en las afueras de la ciudad. Margaret Blackwell estaba sentada en la sala, con una copa de vino tinto en la mano, su cabello plateado recogido con pulcritud, irradiando su habitual inquebrantable fuerza. «No vienes tan tarde solo para ver a tu madre», dijo con calma, observándolo con atención. Dominique no se molestó en palabras amables. «¿Qué le hiciste a Mia hace 5 años?» preguntó en voz baja y firme. «¿La amenazaste a ella, a su familia, a su carrera? ¿Y te llevaste la carta que me escribió?» Margaret arqueó una ceja, dejando la copa de vino, con una leve sonrisa en los labios. «Dominique, ¿de qué hablas? ¿Amenazas? ¿Cartas? Te dejó sin decirte nada, ¿y ahora te crees su historia triste e inventada? Es una doctora inteligente, hijo. Sabe cómo generar compasión». Su negación lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. «No me mientas», gruñó. La oí contárselo a una colega. «No sabía que yo estaba allí. Dijo que hiciste que alguien amenazara a su familia y que te llevaste la carta que me dejó». Margaret rió, un sonido seco y hueco. «Hijo mío, estás siendo sentimental. Mia Brooks es ambiciosa. Se fue porque no quería estar atada. Estas amenazas son solo su excusa para volver a colarse en tu vida, sobre todo ahora que su familia está en la ruina. ¿De verdad crees que caería tan bajo por una chica como ella?» Dominique sintió que la cabeza le daba vueltas. Su explicación tenía sentido. Demasiado sentido. Margaret siempre había sido poderosa y orgullosa. Ella jamás admitiría algo turbio, y su serena negación quebrantó su seguridad. Pero el rostro de Mia, el dolor en sus ojos al recordar el pasado, la forma en que se tocaba suavemente el estómago cuando creía que nadie la veía, le impidieron creerle del todo a su madre. «Descubriré la verdad», dijo en voz baja pero con firmeza. «Y si mentiste, habrá consecuencias». Margaret se encogió de hombros y tomó otro sorbo de vino. «Haz lo que debas, Dominique, pero no dejes que una mujer te nuble el juicio. Eres el director de Industrias Blackwell. No lo olvides». Al día siguiente, Dominique se sentó en su oficina y llamó a su abogado privado, Henry Bass. «Encuentra todo lo relacionado con Mia Brooks y mi madre de hace 5 años», ordenó. «Correos, mensajes, transferencias bancarias, lo que sea. Quiero saber exactamente qué pasó». También contactó a un ex empleado de su madre, alguien que en su día se había encargado de sus asuntos privados, y solicitó una investigación sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con la familia Brooks. No podía dejar de pensar en Mia. Cada vez que la veía en la finca, estudiando en silencio textos médicos, trabajando incansablemente a pesar de su embarazo, su corazón se desplomaba. Pero la duda aún lo asaltaba. ¿Por qué no le había dicho la verdad ahora? Si era inocente, ¿por qué callarse, sobre todo viviendo bajo el mismo techo? No podía permitirse dejarse llevar por las emociones, no cuando la herida de hacía 5 años aún latía. Mientras tanto, Mia regresó a la finca después de su turno, sin saber que Dominique había escuchado su secreto.
Entró en su habitación, se sentó en la cama y se puso una mano en el vientre. Como médica, comprendía que este niño era parte de ella, con o sin contrato. Pero al pensar en Dominique, en su atención conflictiva, en sus ojos que a veces delataban dolor, se sentía desgarrada. Quería creer que le importaba, pero temía que fuera solo una ilusión. Se quedó de pie, mirando por la ventana mientras la luz de la luna se derramaba sobre el tranquilo jardín. Se recordó a sí misma que debía mantenerse fuerte, por el bebé, por su familia y por sí misma. Pero ella no sabía que la verdad que había ocultado ya se estaba revelando. Y cuando finalmente saliera a la luz, podría cambiarlo todo, o destruirlos a todos. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta historia te encontró fuera de las historias del alma, te invitamos a casa, a donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Capítulo 6. Un niño nacido en la tormenta. Una tormenta de nieve aullaba afuera del hospital St. Mary, con el viento aullando contra los cristales como si intentara tragarse la ciudad entera. Mia yacía en la cama de la sala de maternidad, respirando agitadamente y aferrándose a las sábanas del hospital. Estaba de parto, casi 3 semanas antes, y el dolor era más intenso que en cualquier cirugía que hubiera realizado. Como neurocirujana, Mia estaba acostumbrada a operar bajo presión, pero ahora era la paciente, y el control del que antes se enorgullecía se le escapaba. La doctora Clara estaba a su lado, dirigiendo con calma al equipo médico. La doctora Sarah Kim le tomó la mano a Mia para tranquilizarla. La sala de maternidad del St. Mary's estaba bien equipada, pero la histórica tormenta de nieve había interrumpido el transporte, impidiendo que algunos miembros del personal llegaran al hospital. El equipo presente, Clara, Sarah, 2 enfermeras y un anestesiólogo, estaba al límite de sus posibilidades, pero concentrado. Mia, respira hondo, sigue el ritmo, instruyó Clara, mientras monitoreaba la frecuencia cardíaca fetal en la pantalla. Ya casi estás. Mia apretó los dientes, intentando concentrarse en la voz de Clara, pero el dolor le nublaba la vista. Sabía que el parto prematuro conllevaba riesgos, y su preocupación por el bebé superaba cualquier preocupación por ella misma. Está bien el corazón, susurró, con una voz apenas audible. Clara asintió con calma y seguridad. Sí, Mia, el bebé está fuerte. Tienes que pujar ahora. Mia apretó con más fuerza la mano de Sarah, reuniendo todas sus fuerzas. Pensó en el bebé, su bebé, una vida que había jurado proteger, con o sin contrato. Pensó en su padre, que aún luchaba contra el cáncer, y en los empleados de Brooks & Sons que contaban con ella. Pero incluso en medio del dolor, el rostro de Dominique la atormentaba, su mirada conflictiva, sus momentos de preocupación. Se preguntaba si vendría. A pocos kilómetros de distancia, Dominique estaba sentado en la sala de conferencias de Industrias Blackwell, con su teléfono vibrando sin parar. Estaba en medio de una tensa reunión de la junta directiva cuando su madre, Margaret, lo llamó. Dominique, escúchame, le dijo con urgencia. Mia no merece arriesgarlo todo. Te está manipulando. Dominique agarró el teléfono, con la ira en aumento. Había estado investigando desde que escuchó la conversación de Mia, pero aún no había encontrado pruebas sólidas de las amenazas de su madre. La continua negación de Margaret lo inquietaba, pero no podía olvidar la fuerza silenciosa de Mia durante el embarazo, la ternura en su tacto al sostener su vientre. Estaba a punto de colgar cuando apareció un mensaje de Sarah. Mia está de parto. Santa María. Es urgente. Su corazón se paró. Salió corriendo de la sala de reuniones, ignorando a los asustados miembros de la junta. Afuera, la nieve cubría las calles y el tráfico estaba paralizado. Aceleró por calles resbaladizas, con el viento aullando a través de las rendijas de las ventanillas de su coche, pero nada lo asustaba más que la idea de llegar demasiado tarde. En la sala de partos, Mia estaba agotada. Clara y el equipo actuaron con rapidez, pero la tormenta provocó un breve apagón, lo que los obligó a usar generadores de emergencia. Con un último grito agonizante, Mia sintió que el bebé salía de su cuerpo. Un grito débil resonó en la habitación y Clara exclamó, «Es una niña». Mia, lo lograste. Sarah rió entre lágrimas. Una niña preciosa. Las enfermeras la limpiaron rápidamente y la envolvieron en una manta calientita, preparándose para trasladarla a la UCI debido a su llegada prematura.
Pero algo andaba mal. Un calor repentino inundó a Mia y su cuerpo se relajó. Clara reconoció de inmediato las señales. Hemorragia posparto, gritó. Revise el útero. Administre oxitocina e inicie una transfusión. 0 negativo. Como médica, Mia comprendía la gravedad. Un sangrado severo causado por la adenina uterina podía provocar un shock hipovolémico o algo peor. Luchó por mantenerse consciente. Clara, salva a mi bebé, susurró. Clara se giró hacia ella con la mirada fija. Las salvaremos a las dos, Mia. Eres médico. Sabes que no nos rendimos. El equipo entró en acción. Clara inyectó oxitocina para estimular las contracciones uterinas. Las enfermeras prepararon unidades de sangre y el anestesiólogo monitoreó la presión arterial de Mia, que estaba en picada. Sara le sujetó la mano a Mia con voz temblorosa. Eres fuerte, Mia. Quédate con nosotros. La oscuridad nos envolvió. En su último instante de consciencia, Mia pensó en su bebé y un nombre pasó por sus labios. ¿Lily? Dominique irrumpió por las puertas de Santa María, con el abrigo empapado de nieve y la respiración entrecortada. Corrió por el pasillo de maternidad con el corazón latiéndole con fuerza. Fuera de la sala de partos, Sara estaba pálida y ensangrentada. ¿Dónde está?, preguntó con voz temblorosa. Sara lo miró a los ojos, afligida. Mia dio a luz a una niña, pero tiene una hemorragia. Clara y el equipo están trabajando, pero ha perdido mucha sangre. A Dominique casi le fallan las piernas. Pasó las puertas a empujones, a pesar de la protesta de Sara. Dentro, Mia yacía inconsciente, con vías de transfusión en los brazos y las máquinas pitando con urgencia. Clara aplicaba masaje uterino para controlar la hemorragia, y las enfermeras se movían con diligencia. Una enfermera llevó con cuidado a la pequeña bebé, envuelta en mantas, a la UCI. Dominique vislumbró su rostro, tan pequeño, tan angelical, y se le partió el corazón. Pero cuando se giró hacia Mia, el terror lo invadió. Se arrodilló junto a ella y tomó su mano, fría y flácida, entre las suyas. Mia, susurró con la voz ronca. No me dejes. Otra vez no. No le importaba el contrato, ni el heredero, ni la junta directiva. Nada de eso importaba. Lo que importaba era la verdad. Nunca había dejado de amarla. Con toda la ira, la desconfianza. Habían sido muros para ocultar el dolor de perderla 5 años atrás. Sara entró silenciosamente y le puso una mano en el hombro. Clara es la mejor. Mia es fuerte. Lo logrará. Dominica sintió, pero no apartó la mirada. Se quedó al lado de Mia toda la noche, de la mano de ella. Su hija, Lily, el nombre que Sara había mencionado, estaba a salvo en la UCI. Y Dominique le susurró a Mia, aunque ella no podía oírlo. Lo siento, Mia. Me equivoqué. Vuelve, por favor. A mí. A nuestra hija. Al amanecer, la tormenta de nieve había empezado a amainar. Clara entró agotada, pero aliviada. Ya está estable. La hemorragia está controlada. Pero necesita descansar. Dominica sintió, con los ojos enrojecidos, sintiéndose impotente por primera vez en años. Sabía que incluso cuando Mia despertara, las heridas entre ellos seguirían ahí. Pero hizo una promesa en la tranquila luz de la mañana. Se ganaría su perdón, no por el contrato, ni por la redención, sino por amor, el amor que había negado durante tanto tiempo. Capítulo 7, Escape y un nuevo comienzo. Mia estaba sentada en su habitación del hospital St. Mary's, la tenue luz del sol entraba por la ventana, proyectando un suave resplandor sobre su rostro cansado. Habían pasado 2 semanas desde el angustioso parto que le costó la vida debido a una hemorragia posparto. La pequeña Lily, su hija prematura, ya estaba estable en la unidad neonatal, con ojos azules profundos como los de Dominique. Como neurocirujana, Mia comprendía la suerte que tenía de estar viva, pero aún sentía el corazón destrozado. Dominique permaneció a su lado todo el tiempo que estuvo inconsciente, tomándole la mano y susurrándole disculpas. Pero al despertar, volvió a su ser frío y distante, como si temiera mostrar sus verdaderos sentimientos. Miró la ecografía de Lily, guardada en su cuaderno médico.
Como médica, había jurado proteger la vida, y ahora sabía que debía proteger a Lily. No solo de los riesgos para la salud, sino del contrato que la unía a Dominic Blackwell. Había cumplido con su parte, había dado a luz al niño, había salvado la empresa de su familia. Pero vivir en su mansión, bajo su mirada, una mirada llena de amor y resentimiento, era algo que ya no podía soportar. Mia tomó una decisión. Se iría, se llevaría a Lily y empezaría de cero. Contactó a la doctora Sarah Kim, su colega más cercana y quien la había acompañado durante el parto. Con sus contactos en la comunidad médica, Sarah prometió ayudar a ocultar el paradero de Mia. ¿Estás segura de esto, Mia?, preguntó Sarah con voz preocupada. Dominic es multimillonario. Él te encontrará. Tengo que hacer esto, Sarah, respondió Mia, firme y decidida, por Lily y por mí. Sarah hizo los arreglos para que Mia fuera trasladada a un pequeño hospital en Portland, Oregón, con el pretexto de unirse a un proyecto de salud comunitario. Un médico de confianza de allí aceptó mantener la identidad de Mia en secreto, asegurándose de que nadie pudiera rastrearla hasta St. Mary's. Mia escribió una breve carta y la dejó en el escritorio de la habitación del hospital. Dominic, he cumplido el contrato. No nos busques. Mia, sin explicaciones, sin disculpas, solo una súplica de libertad. 3 días después, Mia y Lily salieron de St. Mary's al amparo de la noche, en un coche que Sarah había arreglado. Cuando su avión aterrizó en Portland, Mia sintió una nueva sensación. Se alejó temporalmente de su carrera médica, no por perder la pasión, sino para proteger a Lily del alcance de Dominic. Para comenzar a sanar, Mia recurrió al arte. Empezó a pintar lienzos vívidos y emotivos que capturaban tanto el dolor como la esperanza. Bajo el seudónimo E.B., abrió una pequeña galería en el Distrito de las Artes de Portland, un lugar tranquilo donde pudo criar a Lily y redescubrirse a sí misma. La pintura se convirtió en su desahogo, un bálsamo para los años de presión quirúrgica, donde cada decisión había significado la vida o la muerte. Cada pincelada susurraba su verdad. Pintaba tormentas de nieve, penetrantes ojos azules y caminos sinuosos que simbolizaban la libertad. Pero a veces se detenía, observando a Lily dormir en su cuna, y se preguntaba si realmente huía de Dominic o de su propio corazón. Mientras tanto, en la finca de Dominic, se encontraba en la habitación de Mia, ahora vacía. Tenía la carta apretada en la mano. No nos busques. Esas palabras lo destrozaron. Había descubierto su desaparición durante una visita al hospital, solo para encontrar la cama vacía y esa nota fría. Se volvió loco, llamando a todos sus contactos, desde investigadores privados hasta administradores del hospital, pero nadie sabía a dónde había ido Mia. Cuando confrontó a Sarah, ella simplemente dijo, necesita espacio, Dominic. Respeta eso. Pero Dominic no pudo detenerse. Visitó todos los hospitales en los que Mia había trabajado, desde St. Mary's hasta sus programas de residencia médica. Interrogó a sus colegas, revisó sus historiales, pero su rastro se desvaneció como la nieve en una tormenta. El arrepentimiento lo consumió. Recordó las noches junto a su cama, rogándole que despertara. Entonces se dio cuenta de que la amaba, pero nunca tuvo la oportunidad de decírselo. Al mismo tiempo, Dominic seguía indagando en el pasado. Contactó a su abogado, Henry Bass, quien finalmente localizó a la exsecretaria personal de Margaret Blackwell, Alice Carter, quien había renunciado 5 años antes. Dominic voló a Chicago, donde Alice vivía ahora, y la confrontó. Bajo presión, confesó Alice, la señora Margaret contrató a personas para amenazar a la familia Brooks. Transferí fondos a un bufete de abogados para presionar a Brooks & Sons, y había una carta. Mia te escribió, pero la señora Margaret me ordenó. Dominic sintió que se le venía abajo. La verdad que había sospechado desde que escuchó a Mia ahora era innegable. Su madre había destruido su amor, y él había culpado a Mia todos estos años. Regresó a la finca y confrontó a Margaret, pero ella permaneció fría e impasible. Te estás destruyendo por una chica que no lo merece, Dominic. Pero ya no le creía. Cortó todo vínculo con su madre y concentró todos sus recursos en encontrar a Mia. Contrató más detectives, revisó los registros financieros, pero ella había desaparecido. Todas las noches miraba una vieja foto de la universidad donde aparecían juntos, maldiciéndose por haber dejado que la ira lo cegara al amor.
3 meses después, surgió un rayo de esperanza. Uno de los asistentes de Dominique le entregó una invitación de Portland para una exposición de arte de un artista nuevo que firmaba como Eve. El corazón de Dominique latía con fuerza. Eve, Emma Brooks. Recordó los bocetos que Mia solía dibujar en la universidad, las líneas expresivas que usaba para aliviar el estrés de la Facultad de Medicina. Sin dudarlo, reservó el siguiente vuelo. En Portland, Mia estaba en su pequeña galería, admirando las pinturas en la pared. Lily, ahora sana y próspera, dormía plácidamente en su cochecito a su lado. Mia sonrió, sintiendo una paz inusual tras meses huyendo. Como médica, había aprendido a sanar cuerpos, pero el arte la había ayudado a comenzar a sanar su alma. No tenía ni idea de que, en algún lugar cercano, Dominique Blackwell se acercaba, con verdad, arrepentimiento y un corazón aún dolido por ella. Capítulo 8. Reunión en Portland. La pequeña galería, ubicada en el distrito artístico de Portland, resplandecía con una cálida luz dorada. Sus paredes estaban cubiertas de pinturas, cada pincelada contaba una historia de dolor y esperanza. Mia estaba de pie en el centro de la sala, con un suave vestido de lino del color del cielo azul pálido, sosteniendo en brazos a la pequeña Lily. La pequeña de 3 meses tenía los penetrantes ojos azules de Dominique y una cabellera castaña de suaves rizos. Una suave música acústica se mezclaba con el suave murmullo de los asistentes a la exposición inaugural de Eve. Mia, neurocirujana y convencida de que su vida siempre estaría definida por los quirófanos, había encontrado consuelo en el arte durante los meses que pasó huyendo de Dominique Blackwell. Miró a Lily y sonrió mientras la bebé arrullaba suavemente. Portland le había ofrecido un nuevo comienzo, pero estaba considerando regresar a la medicina. Un hospital local se puso en contacto con ella y le ofreció un puesto en su programa comunitario de neurocirugía. La idea de volver a sostener un bisturí la llenaba de anticipación y miedo. Si Dominique la encontraba, podría intentar retomar el control de su vida, como lo hizo durante su embarazo. No podía permitir que el contrato, ni los sentimientos que aún albergaba por él, volvieran a robarle su libertad. La puerta de la galería se abrió silenciosamente y una figura alta entró. Mia se giró y se le paró el corazón. Dominique Blackwell estaba allí, vestido con un traje negro ajustado, pero sus profundos ojos azules, tan parecidos a los de Lily, estaban llenos de cansancio y añoranza. Ya no parecía el frío director ejecutivo que una vez vio, sino un hombre desgastado por meses de búsqueda desesperada. Mia abrazó a Lily con más fuerza, instintivamente protectora. No deberías estar aquí, dijo con voz firme pero temblorosa. No te necesitamos. Dominique se acercó, sin apartar la mirada de ella. Ni de Lily. Al mirar a la bebé, el dolor se reflejó en su rostro. Ella es mi hija, susurró con voz ronca. Mia, la he estado buscando por todas partes. Ahora sé la verdad. Mi madre te amenazó. Quemó tu carta. Lo siento. Por todo. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. Había imaginado este momento cientos de veces. Dominique la encontró, admitiendo sus errores. Pero la realidad era más dura, más vulnerable de lo que había imaginado. Retrocedió, abrazando a Lily con más fuerza. Llegas demasiado tarde, dijo con voz fría, incluso mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. Cumplí el contrato. Lily y yo no te pertenecemos. La gente en la galería empezó a notarlo. Pero a Dominique no le importó. Cayó de rodillas allí mismo, en medio de la galería, atrayendo miradas de asombro. Mia, dijo con voz temblorosa pero firme. Me equivoqué. Dejé que el odio me cegara. No estoy aquí por el contrato. Estoy aquí por ti. Y por nuestra hija. Quiero ser el padre de Lily. Quiero ser tu esposo. No en el papel, sino de corazón. Sus palabras la atravesaron como una cuchilla, dulces y dolorosas a la vez. El corazón de Mia se aceleró. Era médica, entrenada para tomar decisiones de vida o muerte bajo presión. Pero con Dominique, no podía ver con claridad. Recordaba los días que él se sentaba junto a su cama de hospital, tomándole la mano mientras ella yacía inconsciente. Recordaba la mirada en sus ojos cuando vio a Lily por primera vez. Pero también recordaba su fría nota después de su noche juntos, el control que ejercía sobre su embarazo.
No podía confiar en él. Todavía no. Es fácil decirlo, Dominique, dijo con voz temblorosa. Pero lo perdí todo por tu culpa, por tu madre, por ese contrato. Estoy reconstruyendo mi vida. Estoy considerando volver a la medicina, para crear un futuro para Lily y para mí. ¿Cómo sé que no volverás a interferir? ¿Que no nos arrastrarás de vuelta a tu mundo? Dominique inclinó la cabeza, con las manos apretadas en el suelo de la galería. Renunciamos a un contrato multimillonario para estar aquí, dijo en voz baja. La Junta quiere destituirme. No me importa. Solo me importan tú y Lily. Si quieres volver a la medicina, te apoyaré. Si quieres quedarte en Portland, yo también me quedaré. Solo dame la oportunidad de demostrártelo. Las lágrimas de Mia cayeron, pero se las secó rápidamente. Miró a Lily, luego a Dominique, el hombre que una vez lo había sido todo, luego su enemigo, y ahora se arrodillaba ante ella, implorando perdón. Quería creerle, pero el miedo a que la volvieran a herir era demasiado fuerte. Como médica, sabía cómo sanar el cuerpo, pero el corazón era infinitamente más complejo. No puedo decidir ahora mismo, dijo con voz firme, recuperando las fuerzas. Si de verdad has cambiado, demuéstralo, no con palabras, sino con el tiempo. Quédate en Portland, vive como un hombre normal. Déjame ver quién eres, sin el director ejecutivo, sin el contrato. Dominique asintió, con un destello de esperanza en los ojos. Lo haré, Mia, mientras sea necesario. Se levantó lentamente, pero no se acercó, respetando los límites que ella había establecido. Volvió a mirar a Lily, con una sonrisa agridulce en los labios. Se parece a ti, pero sus ojos son míos. Mia no respondió. Simplemente abrazó a Lily con más fuerza y se volvió hacia los invitados de la galería, con el corazón hecho un mar de lágrimas. No sabía si podría perdonarlo, pero por primera vez vio a un Dominique diferente, no al controlador, sino a un hombre dispuesto a ceder el poder por amor. Dominique salió de la galería y salió a las calles de Portland, cubiertas por las doradas hojas otoñales. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. Canceló todas las reuniones en Nueva York y trasladó mi oficina temporalmente a Portland. Alquiló un modesto apartamento cerca del distrito artístico, decidido a vivir la vida que Mia deseaba, sin electricidad ni lujos. Sabía que el camino que le aguardaba sería difícil, pero estaba listo para Lily, para Mia, para el amor que había conocido demasiado tarde. De vuelta en la galería, Mia estaba de pie frente a una de sus pinturas, una tormenta de nieve que se desvanecía bajo una luz dorada. Pensó en la medicina, en Lily y en Dominique. No sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa era segura: nadie más volvería a decidir su vida por ella. Como médica, madre y mujer, elegiría su propio camino. Capítulo 9. Redención y reencuentro. Portland estaba bañada por la dorada luz del otoño, y las hojas de arce se mecían suavemente por sus estrechas calles. Mia se encontraba en la consulta del hospital comunitario local, vestida con una bata blanca y con la historia clínica en la mano. Tras 3 meses en Portland, había vuelto a trabajar a tiempo parcial como neurocirujana, atendiendo cirugías sencillas y consultando a pacientes. Como médica, encontraba alegría en curar a otros, y el trabajo reavivó la pasión que su contrato con Dominique Blackwell había apagado. Pero cada vez que regresaba a su pequeño apartamento, donde la bebé Lily crecía fuerte y sana, Mia no podía evitar pensar en Dominique, el hombre que se había quedado en Portland, viviendo como un hombre común y corriente para demostrar que había cambiado. Dominique había alquilado un modesto apartamento a pocas cuadras de la galería de Mia, renunciando al lujo de su propiedad a manos de Industrias Blackwell. En Portland, no era director ejecutivo. Era un padre primerizo torpe y un hombre en busca de redención. Respetaba los límites de Mia, sin presionarla nunca para que se reuniera con él, pero le enviaba con regularidad pequeños regalos para Lily, un oso de peluche, un libro ilustrado y notas escritas a mano para la princesita de papá. Una tarde, Mia aceptó que Dominique se reuniera con Lily en un parque cerca de su casa. Se sentó en un banco y lo observó mientras él acunaba torpemente a la bebé y le cantaba una canción de cuna que, sin duda, acababa de aprender. Lily rió, apretando con fuerza su dedo, y Mia sintió un vuelco en el corazón. Dominique ya no era el hombre frío y controlador que una vez la obligó a firmar un contrato. Ahora era un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por su hijo,
y tal vez por ella. Pero Dominique no se conformó con la paternidad. Discretamente, creó un fondo comunitario de salud, donando equipo avanzado al hospital de Mia y a clínicas gratuitas locales de Portland. Una noche, en su galería, le llevó una propuesta, con una carpeta en la mano. «Quiero que este fondo se centre en la neurocirugía pediátrica», dijo con seriedad. «Tú eres la experta. Necesito tu opinión para hacerlo bien». Mia se sorprendió, no solo por la magnitud de la iniciativa, sino por el respeto que él le daba a su voz profesional. Como médica, siempre se había enorgullecido de su capacidad para salvar vidas. Que Dominique buscara su consejo, no como un favor, sino por genuino respeto, le hizo verlo con otros ojos. «¿Por qué haces esto?», preguntó con cautela. «¿Para conquistarme?». Dominique negó con la cabeza, con una mirada amable pero firme. «Porque es lo correcto. Por ti, por Lily y por la gente a la que ayudas. Me equivoqué al controlarte. Ahora, solo quiero apoyarte». Sus palabras la dejaron conmocionada. Recordó cuando él contrataba médicos privados y guardaespaldas para controlar todos sus movimientos. Pero este Dominique era diferente. La escuchaba, aprendía y la ponía por encima de su poder. Una noche, Mia invitó a Dominique a cenar. Por primera vez desde que se fue, preparó una comida sencilla, pasta y ensalada. Lily durmió plácidamente en la habitación de al lado. Dominique trajo un libro infantil sobre el cuerpo humano, lleno de ilustraciones brillantes. «Se lo leí a Lily», dijo sonriendo con torpeza. «Pensé que debería saber que su madre es una doctora brillante». Mia se rió la primera vez que se sintió a gusto con él en mucho tiempo. Durante la cena, Dominique contó historias de cómo había aprendido a cambiar pañales y a calmar a Lily durante sus rabietas nocturnas. Era torpe, pero estaba lleno de amor. Y Mia se dio cuenta de que no solo intentaba recuperarla. De verdad quería ser padre. Lo miró. Y en ese momento, vio al Dominique del que se había enamorado en la universidad. El hombre que una vez le había entregado todo su corazón. Después de cenar, se sentaron en el sofá, con copas de vino tinto sobre la mesa. Mia respiró hondo y se armó de valor. «Dominique», dijo en voz baja pero firme. «He visto cómo has cambiado. No eres el hombre que una vez me obligó a firmar un contrato. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que si te dejo entrar de nuevo, me pierda». Dominique le tomó la mano con suavidad pero con firmeza. «Mia, te perdí una vez por ser un tonto. No dejaré que vuelva a pasar. No quiero un contrato. No quiero control. Te quiero a ti y a Lily, una familia construida sobre el amor, no sobre el papel». Sus palabras le llegaron al corazón. Como médica, Mia estaba acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte. Pero esta era la decisión más difícil de todas: perdonar o seguir huyendo. Ella lo miró a los ojos y vio la verdad. Él se había demostrado a sí mismo, no solo con palabras, sino con acciones. 3 meses en Portland, el fondo médico, el tierno y torpe amor que le brindaba a Lily todos los días. «Te daré una oportunidad», susurró con voz temblorosa. «Pero nada de contratos, Dominique. Solo amor. Si vuelves a lastimarnos a mí o a Lily, me iré. Y esta vez, no nos encontrarás». Dominique asintió, con los ojos brillantes de alegría y determinación. «Lo juro, Mia, no te decepcionaré». La abrazó y, por primera vez en 5 años, Mia se dejó caer en sus brazos. No por obligación, sino porque su corazón finalmente estaba listo para volver a confiar. Se besaron suave pero profundamente, una promesa silenciosa de lo que podría ser. Un mes en Portland había cambiado a Dominique. Siguió trabajando en el fondo de salud, colaborando con Mia para ampliar el apoyo a pacientes desfavorecidos. Visitaba el hospital donde ella trabajaba, le llevaba café y la esperaba fuera del quirófano como un amigo, como un compañero. Con Lily, era un padre devoto, leyendo libros infantiles de medicina todas las noches y tarareando canciones de cuna con su voz imperfecta. Mia lo observaba y cada día veía más al hombre que una vez amó. No era el despiadado director ejecutivo, sino el Dominique de tiempos más sencillos y auténticos. Mia también se reencontró consigo misma. Su trabajo a tiempo parcial reavivó su propósito y comenzó a planificar una clínica neurológica comunitaria, con el fondo que Dominique creó.
Ya no temía su interferencia porque él le había demostrado su respeto, no solo como madre de Lily, sino como médico y como mujer. Al comenzar su segundo mes en Portland, Mia supo que había tomado la decisión correcta. Ella y Dominique no se apresuraban, pero cada paso que daban juntos era una declaración silenciosa. Su amor, una vez enterrado bajo el dolor y el resentimiento, se reconstruía con más fuerza que nunca. Estás viendo Historias del Alma, exclusiva de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Los leemos y los apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Historias del Alma. Capítulo 10. Familia en el futuro. La costa de Men resplandecía bajo los tonos dorados del atardecer, con suaves olas acariciando la arena de la playa. Una pequeña boda se celebraba en los acantilados, con cintas blancas ondeando al viento y flores silvestres adornando las mesas. Mia Brooks lucía un sencillo vestido de novia, su cabello castaño cayendo libremente en cascada. Sus ojos brillaban de felicidad. A su lado estaba Dominique Blackwell, vestido con un traje gris ajustado, con una radiante sonrisa que iluminaba su rostro, antes frío. La pequeña Lily, que ya tenía más de un año, corría alegremente por la arena, persiguiendo pequeñas olas y gritando con alegría, «Mamá. Papá». Un año atrás, Mia jamás habría imaginado este momento. Había huido de Dominique, creyéndolo su enemigo, y temiendo que el amor la destruyera de nuevo. Pero ahora, mientras él le sostenía la mano, supo que habían superado el resentimiento y reconstruido su amor a partir de los pedazos rotos. Como neurocirujana, Mia estaba acostumbrada a afrontar cirugías difíciles, pero aprender a perdonar y confiar en Dominique había sido el mayor reto de su vida. Dominique se inclinó y le dio un suave beso en los labios, sus ojos estaban llenos de adoración. «Solo necesito a ti y a nuestra hija, Mia», susurró. «Sin contratos. Nada más». Ella sonrió, apretando con más fuerza su mano, sintiendo la sinceridad en cada palabra. Esta boda no tenía ataduras legales ni condiciones, solo amor. El amor que habían recuperado con dolor y perseverancia. Tras reencontrarse en Portland, Mia y Dominique se mudaron a Men, donde comenzaron a construir una vida juntos. Mia regresó a trabajar a tiempo completo en el Hospital St. Mary's, el lugar donde casi murió al dar a luz a Lily. Dirigía un programa de neurocirugía, salvando decenas de vidas cada mes. El trabajo era exigente, tanto física como emocionalmente, pero ya no la agotaba. Dominique fue su apoyo constante, ayudándola a compaginar la medicina con la maternidad. Financió equipos de última generación para el departamento de neurología, desde máquinas de resonancia magnética de vanguardia hasta sistemas de cirugía robótica, lo que permitió a Mia y a sus colegas rendir al máximo. «No quiero que tengas que elegir entre tu carrera y Lily», le dijo un día cuando ella le dio las gracias. «Quiero que brilles, como siempre lo haces en el quirófano». Su apoyo no se trataba de control, sino de respeto, algo que Mia alguna vez pensó que jamás podría ofrecerle. Dominique también había cambiado. Redujo su puesto en Blackwell Industries, delegando la mayoría de las responsabilidades a su equipo ejecutivo para poder centrarse en su familia. Se convirtió en un padre dedicado, llevaba a Lily al parque, le leía libros infantiles de medicina e incluso aprendió a cocinar, aunque la pasta seguía quemándose a menudo. Mia lo observaba, y cada día que pasaba, veía más al hombre que una vez amó en la universidad. No al despiadado director ejecutivo, sino a Dominique, de tiempos más sencillos y auténticos. Pero la felicidad no llegaba sin desafíos. Una de las pruebas más difíciles fue reconstruir la relación con la madre de Dominique, Margaret Blackwell. Después de que Dominique confirmara que había amenazado a Mia hacía 5 años, cortó todo vínculo. Pero unos meses antes de la boda, Margaret apareció en Men pidiendo conocer a su nieta. «Quiero arreglar las cosas», dijo con voz tensa, pero con un tinte de arrepentimiento. «Lily es una Blackwell». Mia, con el aplomo de una cirujana acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte, accedió a reunirse con ella, pero solo con Dominique y con límites claros. Durante una reunión en su casa, Mia miró a Margaret directamente a los ojos. «Casi me destrozas la vida», dijo con calma pero firmeza. «Te dejaremos ver a Lily, pero solo si respetas a nuestra familia. Un paso en falso y no la volverás a ver». Margaret, orgullosa como siempre, asintió. Y en ese momento,
Mia vio su propia fuerza, no solo como sanadora, sino como una mujer que protegería a su familia con todo lo que tenía. Dominique estaba a su lado, tomándole la mano, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Acordaron que Margaret visitara a Lily ocasionalmente, siempre bajo supervisión, siempre con precaución, asegurándose de que su paz nunca volviera a verse amenazada. El día de la boda transcurrió entre risas y lágrimas. Sarah Kim, la querida colega de Mia, llegó en avión desde Portland, la abrazó con fuerza y le susurró: «Te mereces esta felicidad, doctora Brooks». Lily, con un diminuto vestido blanco, se acercó con paso ligero y se abrazó a las piernas de sus padres, provocando la risa entusiasta de los invitados. Dominique la levantó, la besó en la mejilla y luego se volvió hacia Mia. «Gracias», dijo con la voz cargada de emoción, «por darme una segunda oportunidad, por darnos una familia». Mia sonrió, sus ojos brillaban en el crepúsculo dorado. «Gracias», respondió, «por demostrar que valías esa oportunidad». Allí estaban, rodeados de sus seres queridos, con las olas rompiendo suavemente bajo ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, Mia se sintió completamente en paz. Un mes después de la boda, Mia y Dominique se mudaron a una casa junto al mar en Maine, con un amplio jardín donde Lily podía jugar. Mia continuó trabajando en St. Mary's, ampliando su programa de neurocirugía para atender a pacientes de bajos recursos. También empezó a dar clases en una facultad de medicina local, asesorando a futuros médicos con la misma pasión que la impulsó en su época de estudiante. Dominique la apoyó plenamente, gestionando la Fundación de Atención Médica a Distancia y cuidando de Lily cuando los turnos de Mia se alargaban hasta altas horas de la noche. Los desafíos seguían presentes. La cirugía de Mia a veces se prolongaba más allá de la medianoche, y Dominique a veces se enfrentaba a la presión de la junta directiva de Blackwell. Pero aprendieron a compartir la carga, a discutir, a escuchar, a reconstruir. Una noche, después de que Lily se durmiera, Mia se sentó junto a Dominique en el porche, contemplando las estrellas. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó, entrelazando sus dedos con los de él. Dominique sonrió y la besó en la frente. No, dijo con sinceridad, pero sabía que lucharía hasta el final para llegar hasta aquí, si eso significaba tenerte. Hizo una pausa, con voz tierna. Eres la doctora más brillante que he conocido, Mia. Pero más que eso, eres la madre más fuerte, la esposa más aguerrida. Estoy muy orgullosa de ti. Mia apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor del hombre que amaba. Como médica, había salvado innumerables vidas. Como madre, había protegido a Lily con todo su ser. Y como esposa, había aprendido a perdonar, a confiar y a construir algo hermoso a partir de las ruinas. Ya no era la Mia del contrato de miedo y dolor. Era Mia Blackwell, una cirujana talentosa, una madre devota y una mujer que había reencontrado el amor. Mientras la luna proyectaba una luz plateada sobre el mar, Mia susurró: «Por fin estamos juntos, por amor, no por odio». Dominique apretó su agarre en su mano y se sentaron allí en silencio, sabiendo que cualquiera que fuera el futuro que deparara, siempre valdría la pena luchar.